ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Estar aquí esa iglesia, estar en este lugar esa iglesia. Aleluya. Yo quiero una iglesia que con su alabanza. Muy buenas tardes, amor de Cristo, como cada día sábado en este programa dura esta palabra. Hoy día estoy acompañando junto a un hermano en Cristo Jesús, mi hermano Miguel Vega López, para que él tenga la oportunidad también de presentarse. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, les saluda a cada uno de ustedes en la paz y en el amor de nuestro amado Señor Jesucristo, quien les bendice y saluda. Es su hermano en Cristo y maestro en la palabra del Señor, Miguel Vega López. En primer lugar, le doy gracias a Dios por todos sus beneficios, especialmente por estar por séptima vez ya en este programa Dura es esta palabra, con la intención de compartir con ustedes la poderosa palabra del Señor. En segundo lugar, le doy gracias a mi hermano Jonathan Garrido Sanzana, aquí presente, por extenderme una vez más la invitación para acompañarle. Y en tercer y último lugar, le doy gracias a ustedes por acompañarnos desde la comodidad de su hogar, cierto, u otro lugar o parte donde estén. Amén. Que Dios sea bendiciendo a nuestro hermano, ¿cierto? Como él ya decía, ya lleva varias veces acá en el programa entregando un mensaje. Hoy día vamos a entregar un mensaje en conjunto, así que después de esta alabanza vamos a entregar un tema muy importante para que todos sepamos, un tema bíblico. Así que Dios les bendiga. Tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia,
aquí permaneceré a los pies de Cristo. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Estar a tus pies. Amén. Vamos a exponer un tema en conjunto a mi hermano Miguel Vega López, así que él tiene la oportunidad primeramente. Amén. Gracias nuevamente por la oportunidad. Amén. Como bien decía el hermano Jonathan, en esta tarde o programa vamos a entregar un tema en conjunto. El tema se titula o denomina a modo de pregunta: ¿es bíblico caer de espaldas por imposición de manos u otros medios? Ese es el título de este tema. Amén. Recuerde, título a modo de pregunta. ¿Es bíblico caer de espaldas por imposición de manos u otros medios? Bueno, creo que yo tengo una opinión referente a este tema. Amén. ¿Ya? Mi hermano Jonathan tiene otra opinión. Y así, cada cual tiene una opinión referente a este tema que es tan controversial o polémico. Quisiera considerar una frase de un precursor de la Reforma llamado John Wycliffe. Él dijo: ningún hombre debe ser acreditado que está en lo correcto meramente por ser autoridad, a menos que él muestre desde la Escritura lo que sustenta su opinión. Dicho de otra manera, toda opinión, hablando cierto del contexto bíblico, del contexto eclesiástico, debe estar fundamentada, ¿cierto?, en la palabra del Señor. Entonces, tenemos una opinión. Usted seguramente tiene una opinión. Pero lo importante es que nuestra opinión esté fundamentada en la palabra del Señor, o sea, la misma palabra del Señor. Amén, así es, Señor Jesús. Eso es lo importante ya o crucial en este
tema. Entonces, por última vez, ¿es bíblico caer de espaldas por imposición de manos u otros medios? Le invitamos desde ya a compartir el video, como también a dejar una pregunta ya en los comentarios. Con la ayuda de Dios responderemos satisfactoriamente desde un punto de vista bíblico. Amén, así es, Señor. Como texto base usaremos Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. ¿Ya? Entonces, para que nos acompañe desde su hogar o donde quiera que se encuentre, como texto base usaremos Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice el apóstol de esta manera: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. En esta oportunidad estamos usando la Nueva Traducción Viviente, versión bíblica que fue publicada originalmente en el año 1996. La razón por la cual estamos usando esta versión es porque es más clara. Amén, así Ya que la Reina Valera del año 1960. Con esto no estamos subestimando ya a la Reina Valera, no vaya a pensar eso, no. Simplemente es más clara en algunos textos, como este por ejemplo. Entonces, queridos amigos, como dice Juan, ¿cierto? En la Nueva Traducción Viviente, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. ¡Qué tremendo! La Biblia en Hechos capítulo 17, versículo 11, dice que los judíos de Berea, ya o bereanos, escudriñaban las escrituras cada día para ver si las cosas que Pablo decía eran así o no. Amén. Es muy importante eso. Situando el texto en su contexto, podemos decir lo siguiente. Ponga bastante atención. En la iglesia existían dos clases de profetas o mensajeros. Ya, recuerde, situando el texto en su contexto. Es algo muy importante. Ya, si no lo hacemos de esta manera, surgen, ¿cierto?, las malas interpretaciones. Amén, así es, Señor Jesús. Cuidado con eso. Entonces, dicho antes, en la iglesia existían dos clases de profetas o mensajeros: los verdaderos y los falsos, los cuales abundaban, según cierto las palabras de Juan. Los creyentes, la iglesia, no debían ser ingenuos, es decir, creerle a cualquier profeta que afirmara hablar de parte del Espíritu Santo, ya que los falsos profetas eran muchos. Por lo tanto, se les manda a los creyentes a probar a estas personas
para saber si realmente tenían el Espíritu Santo o era este quien les usaba. En los días de Juan, una de las herejías más peligrosas acerca de la persona de Jesús era que éste no había venido en un cuerpo de carne y hueso. Dicho de otro modo, solo era un hombre en apariencia. Esto se conoce como docetismo, así se llama esta doctrina herética, docetismo. Muchos falsos profetas y maestros, influenciados por los gnósticos, decían que Jesús, siendo Dios, en realidad no podría haberse convertido en un ser humano de carne y hueso, porque Dios no podía asociarse con cosas materiales impuras. Recuerde que esta herejía se llama docetismo. Esta doctrina pertenece a algo que se llama gnosticismo. Después del legalismo, el gnosticismo fue la herejía más peligrosa que amenazó a la iglesia primitiva durante los 3 primeros siglos, haciendo un énfasis desmedido en este caso en un conocimiento, hermano Jonathan, superior que se recibía mediante revelación. Así es. Estoy resumiendo esto. Tales opiniones, fíjese en esto es algo muy importante. Tales opiniones intentaban eliminar no solo la verdad sobre la humanidad de Jesús, sino también de la expiación, puesto que Jesús no solo tuvo que ser verdaderamente Dios, sino también verdaderamente humano, ¿cierto? Físicamente real, quien realmente sufrió y murió sobre la cruz a fin de ser un sacrificio sustitutivo y aceptable por el pecado, según Hebreos capítulo 2 del versículo 14 al 17. El punto de vista bíblico sobre Jesús afirma lo siguiente, afirma su completa humanidad como también su completa deidad o divinidad. Nosotros no podemos olvidar eso. Hay gente que dice, Jesús era mitad Dios y mitad hombre. Creo, hermano Jonathan, que esa opinión o ese punto de vista es común. Amén, así es. Ya, o sea, mucha gente lo cree de esa manera, pero a ciencia cierta, Jesús no era mitad hombre y mitad Dios. ¿Qué está diciéndole, hermano? Le estoy diciendo que Jesús era completamente hombre y completamente Dios. Amén, así es. Estamos hablando no de 2 personas, sino de una persona con 2 naturalezas, una divina y otra humana. Esto mejor lo explica la doctrina llamada unión hipostática. Esta doctrina habla de lo que le estoy diciendo, de las 2 naturalezas. Recuerden, no estamos hablando de 2 personas. Estamos hablando de una persona con 2 naturalezas. ¿Es afirmativo, hermano Jonathan? Amén. ¿A la luz de la palabra eso? Amén, así es. ¿Ya? Entonces, el gnosticismo, más precisamente el docetismo, ¿qué nos dice? Nos dice que Jesús era un Dios con apariencia de hombre. O sea que Jesús no era completamente hombre o no era verdaderamente hombre. Él era hombre solo en apariencia.
Pero recuerde, al hacer eso, se estaba negando la humanidad de Jesús. Amén. Pero mayormente la expiación. ¿Por qué? Porque cuando yo digo que Jesús no era realmente hombre, entonces estoy diciendo que Jesús no sufrió verdaderamente en la cruz, sino que fingió dolor, fingió sufrimiento. ¿Se da cuenta, hermano Jonathan? Amén, así es. En los días de Juan, ese era un problema teológico importante. Algunos teólogos dicen que era el más importante. Por eso Juan lo menciona. Considerando esta herejía o falsa doctrina, Juan establece el siguiente estándar. Todo profeta que confesara o declarara que Jesús había venido en carne, no que tenía solamente apariencia de hombre, no, que había venido en carne, o carne, cierto, hombre de carne y hueso, verdaderamente hombre, tenía el Espíritu Santo y por consecuencia era este quien le usaba. Esto, hermano Jonathan, se traducía en un verdadero profeta, en un verdadero pastor, en un verdadero maestro. Ahora, por otro lado, todo profeta que no confesara o declarara que Jesús había venido en carne, no tenía el Espíritu Santo, sino el espíritu del anticristo, ya un espíritu que se oponía a Cristo, y por consecuencia era este quien le usaba. Esto se traduce, cierto, en un falso profeta, en un falso maestro, en un falso pastor, ya, o mensajero. Entonces, situamos ya el texto en su contexto. Recuerde que el docetismo, lo que recién cité, era una herejía bastante destructiva. Amenazó a la iglesia durante los primeros 3 siglos. Y en los días de Juan era un problema muy importante, quizá el más importante en cuanto, digamos, a teología. Un ejercicio básico, como una simple pregunta, demuestra que algunos creyentes creen en cualquier profecía, manifestación o movimiento. Cuando son consultados acerca de tal o cual manifestación, ellos responden: más vale creer que dudar. Así es. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado muy serio. No somos jueces para determinar lo correcto o incorrecto, entre otras cosas que dicen. Observe bien esto. Aunque las circunstancias del estudio que vamos a tratar, son diferentes a lo que vemos en el texto bíblico, el llamado a probar, examinar o analizar las cosas que vemos y escuchamos sigue vigente. Esto no ha desaparecido. Amén, así es. Esto debe hacerse obviamente a la luz de las Escrituras hoy en día. En los días de Juan, el canon del Nuevo Testamento no estaba completo. Amén, así es. Ya eso debe entenderse. Se hacía bastante uso del don de discernimiento de espíritus, o como el estándar, cierto, o vara de medir que establece Juan. Pero hoy día el canon está completo. Claro, ¿lo logra entender? Entonces, debemos ser como los bereanos. Debemos ser como los judíos de Berea. Estos escudriñaban las Escrituras cada día para ver o saber si las cosas que Pablo decía eran ciertas o no. Amén, así es.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros hoy día? Probar, examinar, hermano Jonathan, o analizar este movimiento, no a la luz de nuestros propios pensamientos, porque eso no sirve. Amén, así es. A la luz de la misma Escritura. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia respecto a esto? O como dijo un precursor de la Reforma protestante, a todo esto la Reforma en este año cumple 504 años, 31 de octubre del año 1517, John Wycliffe: toda opinión debe estar fundamentada en la Biblia. Debe estar sustentada en la Biblia. Así es, gloria a Dios, Padre. El problema es que hoy día eso poco interesa. Así es. Hay gente, por ejemplo, que dice, debes hacer esto. ¿Y por qué? Bueno, porque yo soy tu pastor y te lo estoy diciendo. No, no es la forma, digamos, adecuada o correcta de proceder. El ser pastor no te hace mayor que nadie, mucho menos mayor que la misma Biblia. Amén. Lo mismo pasa el ser maestro, el ser diácono, el tener, digamos, un cargo o responsabilidad, no nos hace más grandes. Amén, así es. Sino que nos hace mayores esclavos o siervos de Cristo y del resto. Así que cuidado con eso. Volviendo a la pregunta, ¿es bíblico caer de espaldas por imposición de manos u otros medios? ¿Será bíblico esto o no? Número 1. ¿En qué consiste esta práctica? Para aquellos que no tienen noción de esto. Este fenómeno o manifestación se conoce bajo los siguientes nombres: cayendo bajo el poder del Espíritu, reposo en el Espíritu, tumbado por el Espíritu, fulminado en el Espíritu Santo, trance en el Espíritu Santo y derribado por el Espíritu Santo. En la práctica, este fenómeno se lleva a cabo de la siguiente manera. El predicador, después de entregar el mensaje, realiza un llamado para que las personas reciban a Cristo o sean sanadas y liberadas. ¿Es así o no? Así es. Una vez que un gran número de personas responden a este llamado, llegó la hora de ministrar. El predicador se para frente a la persona y ora por ella. Bueno, algunos ni siquiera oran, colocando sus manos sobre la cabeza o la frente de ésta. Rápidamente la persona se desvanece, o aparentemente se desvanece, cayendo hacia atrás. En ese momento la persona es recibida o sujetada por una o dos personas de la misma congregación para que no sufra ningún daño o se lastime. Una vez estando en el piso, la persona parece estar en un estado de trance por un periodo determinado. Regularmente el tiempo no es mucho. Según no se trata de ningún tipo de manipulación de parte del predicador u orador. El predicador solo ha sido usado por el Espíritu Santo para que la persona reciba el toque del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo o algún favor del Señor.
Este fenómeno o manifestación se lleva a cabo en un gran número de iglesias denominadas pentecostales o carismáticas. La verdad es que para algunos se trata de una nueva revelación y experiencia transformadora, pero para otros se trata de una mera emoción, de una práctica antibíblica o satánica. Algunos estudiosos de la disciplina de la sociología de la religión suelen clasificar el fenómeno como un trance de posesión, aunque otros insisten que se trata de una experiencia diferente. En general se ha reconocido que la fuente de este fenómeno puede ser una respuesta puramente humana desde la autosugestión, la presión cierto del grupo o sencillamente un deseo intenso de tener la experiencia. Estos sociólogos indican que esta manifestación no es exclusiva del cristianismo, a pesar de su larga historia, sino también estas experiencias o unas parecidas ocurren en otras religiones. Esta, cierto, es la opinión de los sociólogos. Ahora, escúcheme bien, no hay ninguna, hermano, no hay ninguna evidencia bíblica de algún ministro del Señor Jesucristo que haya llevado a cabo esta práctica. Si hay versículos bíblicos que hablan sobre experiencias individuales y poderosas con Dios, las cuales son inefables, pero son diferentes a lo que estamos abordando. Siempre digo esto: las falsas doctrinas son textos sacados de contexto. Eso es una falsa doctrina. Amén. ¿Qué es una falsa doctrina? Un significado sencillo. Es un texto sacado de su contexto. Algunos dicen, esa doctrina es del Señor. ¿Por qué? Porque el predicador se refirió a 2, 3, 4 o 5 versículos bíblicos. No estamos negando de que el predicador haya hecho eso. Pero la pregunta es, ¿situó el texto en su contexto? ¿O simplemente usó algunos versículos a conveniencia propia para respaldar o sustentar lo que él estaba diciendo? Entonces, alguien podrá decir, hermano Jonathan, la Biblia implícitamente o explícitamente para otros habla de eso. Así es. La frase o expresión caer de espaldas aparece en la Biblia, sí, aparece. Pero veamos ahora su contexto. ¿Ya? Recuerde que este estudio lo estamos entregando no desde un punto de vista personal, sino bíblico. Amén. Hermano Jonathan, le cedo la oportunidad para que continúe con este estudio. Amén. Bueno, ahora me toca entregar la segunda parte o el segundo punto, pero antes de continuar, Amén, vamos a mostrar un video para que usted más o menos tenga claro de lo que se trata este tema que estamos exponiendo. Para que pongan el video. You may not understand this. I don't either. I don't either. But when the Lord talks to me, I obey Him. It's just that simple. There's nothing more to it. My God, are you ready, guys?
Showing hands, I said, quick. Take the anointing. Marakate pialba kanti mante remo. Show what's going on. Cancer, Pastor! Cancer! All the pain is gone in his chest! We break it in the name of the Lord. Look at that. Holy, holy. What's going on? Lupus, all the pain is gone. Whoa, 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 whoa. Pick it up. What's wrong with her? What's wrong with her? What's wrong with her? Lupus! Oh, it's in Jesus. Holy, holy. Whoa, 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 whoa. Hey, guys. Whoa. Worthy is the Lamb. Joshua, 15 years old! Joshua, 15 years old! He was in a fire when he was 3. It caused traumatic symptoms. He could not speak correctly. Could not what? He stuttered for 13 years. Whoa. Bring him up. She was in the choir. She was in the choir. Her glasses fell off. She could see. She what? She what? She's in the choir. Her glasses fell off. And now her eyes. What is the Lamb? Cancer, Pastor! Cancer. Cancer! All the pain is gone! God, the anointed. Holy, holy. God, the anointed. Holy, holy. What's going on there? Cancer, cancer. All the pain is gone. God, the anointed. Think about it. Whoa, 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 whoa. Whoa. Whoa, 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 whoa. You are holy. Give up. Take it down. My God. Are you ready, guys? Fire. Take it. Whoa, 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 What happened there? Both knees and her spine with ruptured disc. Come here, come here, come here, come here. Come here. Whoa. Pick him up. Here, brother. Algo para que usted se dé cuenta más o menos lo que estamos hablando, cómo esta gente enseña algo que no es bíblico, ¿cierto? Este movimiento ya que hoy día se ve a nivel mundial, no solamente se puede ver acá en Chile, sino
en el extranjero. Bien, continuando con el tema, vamos al segundo punto, que se trata de textos sacados de contexto para sostener o justificar esta práctica, ya que esta gente que hace esta práctica o movimiento, ¿cierto?, ya saca de contexto los textos. Y vamos a primero comenzar con las experiencias del profeta Daniel. Amén. ¿Ya? Daniel capítulo 8, versículo 18 dice: mientras él hablaba conmigo, caía dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. La otra experiencia, Daniel capítulo 10 del verso 8 al 9 dice: quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes en mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuvo vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en profundo sueño, con mi rostro en tierra. En su primera experiencia, Daniel relata que mientras hablaba con el ángel Gabriel, cae dormido en tierra sobre su rostro, es decir, se desmayó. Aquí podemos observar el efecto físico que esta visión causó en Daniel. Es necesario decir que Daniel no cayó hacia atrás ni se lastimó producto de la caída. Daniel cae dormido en tierra sobre su rostro en señal de humillación y reverencia a Dios. Aquí vemos claramente en el primer versículo que Daniel, ¿cierto?, tiene esta experiencia cuando habla con el ángel Gabriel. Amén. Pero en ninguna parte de la Biblia o de este texto bíblico dice que el ángel lo tocó, ¿cierto?, por imposición de mano, o lo tocó o los sopló, porque esta gente ya tiene la mala costumbre de tocar ahí en imposición de mano o de soplar a la gente para que se caiga de espaldas. Pero aquí podemos ver que en el texto del libro de Daniel el profeta, ¿cierto?, tiene esta primera experiencia y no hay ningún acto de Espíritu Santo o Amén. de otras cosas, ¿ya? Vamos continuando. En su segunda experiencia, Daniel relata que quedó sin vigor alguno al ver a un ser celestial, probablemente un ángel, y luego al oír las palabras de este ángel cae dormido en tierra sobre su rostro. La experiencia se repite en ambas experiencias. Daniel cayó dormido en tierra sobre su rostro y o se desmayó como efecto o resultado de las visiones. Amén. Aquí vemos por segunda vez claramente que Daniel cae dormido o desmayado hacia adelante, ¿cierto? En una posición así, claramente no se golpea, no tiene daño físico el profeta Daniel. Amén. Continuamos. Conversión de Saulo. Hechos capítulo 9, versículo 3 al 4. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayó en tierra, y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. Una pregunta: ¿por qué me persigues? Al rodearle un resplandor de luz producto de la presencia del Señor, Pablo cae en tierra, pero no de forma inconsciente. No se trató de un desmayo. En la mente de muchas personas, Saulo cayó de un caballo. Es necesario decir que este registro y los registros paralelos, Hechos capítulo 2, verso 22, Hechos capítulo 3, verso 11 y 26, Hechos capítulo 12, verso 20, no hay ninguna mención de un caballo ni de ningún otro tipo de animal. Es probable, pero el texto no dice específicamente que sí. La caída de Saulo no
denota reverencia o respeto. Se trata de una reacción de susto o impresión. Amén. Ya sabemos que lo que acontecía en aquel tiempo, ¿cierto? Cuando este hombre, Saulo, va persiguiendo a los cristianos que estaban en Damasco, pero ir hacia ese lugar, ¿cierto? Se encontró con este resplandor, ¿cierto? Que venía del cielo, ¿ya? Y él cae a tierra. Les vuelvo a repetir, pero Pablo no se desmaya, ¿cierto? Por causa de esto, ¿cierto? Sino cae en tierra. Pero tampoco hay una manifestación del Espíritu Santo. Amén. No hay en ninguna parte de la conversión de Saulo que acredite, ¿cierto, hermano Miguel? Que diga que él cayó por el Espíritu Santo. Amén. ¿Ya? Porque esta gente usa estos textos bíblicos, pero los saca de contexto. Amén. Continuamos. El hecho misterioso de los que fueron a arrestar al Señor. Juan capítulo 18, verso 6. Cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Quiénes retrocedieron y cayeron a tierra? El antecedente de estos verbos se encuentra en el versículo 3. Una compañía de soldados y alguaciles, estos soldados romanos y alguaciles judíos cayeron a tierra. ¿Cómo se explica esto? El yo soy de Jesús no debe entenderse como yo soy la persona que ustedes andan buscando. Se trata de un título que lo identificaba como el mismo Dios. No sabemos con exactitud cómo ocurrió esta experiencia, pero sí sabemos que al decir el Señor, yo soy, inmediatamente retrocedieron y cayeron a tierra. Es probable que la caída de estos hombres fuera producto del impacto al encontrarse frente al mismo Dios o una manifestación del poder de Jesús para acreditar su deidad. Este relato nos muestra que si Jesús hubiera querido escapar, lo hubiera hecho, pero se sometió a la voluntad del Padre, permitiendo su arresto. Hay varias cosas que no pueden pasarse por alto en este relato. Primero, eran sus enemigos. 2. Él no le impartió su unción. 3. No tuvieron un encuentro eufórico con Dios. 4. No se manifestaron con ladridos o temblores o convulsiones. No fueron llenos del Espíritu. No fueron sanados mientras yacían en el suelo. Continuaron interponiéndose a Dios. Los eventos de este texto no pueden separarse de la aplicación de este texto. Lo que hizo Jesús y cómo respondió a la multitud no ofrece apoyo para las prácticas modernas. Amén. Cuando Jesús le dice a estos soldados, ¿cierto? Yo soy. Ya sabemos que cuando Moisés le pregunta a Dios cuando tenía que ir a sacar, ¿cierto?, al pueblo de Israel a Egipto y Dios le dice que él le diga yo soy el que soy. A esto Jesús dice estas palabras y estos hombres quedan impactados y retroceden y caen, pero tampoco fueron llenos del Espíritu Santo o empezaron como esta gente, como salía en el video, ¿cierto?, a moverse en el suelo, por decirlo así, o caer de espalda. Tampoco hubo, por decirlo así, una imposición de mano, una chaqueta o etcétera. Jesucristo solamente dijo esa palabra y estos soldados retrocedieron y cayeron. Amén. Juan el apóstol, Apocalipsis 1, versículo 17 dice, cuando le vi,
caí muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Aquí el apóstol describe claramente su experiencia ante la presencia de su Señor. Al caer como muerto a sus pies, Juan no se arrodilla, cayó como muerto a sus pies, es decir, inerte, sin movimiento alguno. En otras palabras, se desplomó. Esto fue producto del impacto de ver a su Señor totalmente glorificado, pero cayó a sus pies en señal de humillación y reverencia. Amén. Bueno, este texto es bien claro también como los anteriores, cuando el apóstol Juan, ¿cierto?, el apóstol amado de Jesús, ve al Señor Jesucristo, ¿cierto?, y cae humillado en reverencia delante de la presencia de Dios. Tampoco él recibe el Espíritu Santo, el toque del Espíritu Santo, o es tumbado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Como esta gente hace estos movimientos o prácticas, ¿cierto? Que como vimos en el video, claramente esto Juan lo hace porque en señal de humillación y reverencia. Continuamos. El texto del profeta Isaías. Isaías capítulo 28 versículo 13. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados, enalzados y presos. Esta es la bendita forma de presentar la palabra del Señor. Mandato tras mandato, reglón tras reglón. Isaías toma la bula de los hebreos de Judá y la recibe como un cumplido. Los mensajeros de Dios deben presentar toda la palabra de Dios sin brincarse ninguna línea y presentarla de forma simple y ordenada. El resultado de la fiel presentación de la palabra de Dios para aquellos que la rechazan no es algo bueno para ellos, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, atrapados y aprisionados. Isaías no está hablando de una manifestación, sino de un juicio divino. Amén. ¿Cómo puedes darte cuenta? En ninguna caída hubo intervención humana, es decir, se trató de una experiencia totalmente individual. También es necesario decir que no se llevó a cabo el contexto eclesiástico. Amén. Bueno, esta última experiencia, ¿cierto?, que relatamos en Isaías capítulo 28, verso 13, habla de un juicio, una condenación a Efraín. Usted lo puede buscar en su casa, en su Biblia, ¿cierto?, y puede ratificar lo que estamos hablando. Como terminando este segundo punto, no hay ninguna base bíblica en estos textos que la acabamos de exponer, ¿cierto?, para esta gente haga esta práctica o movimiento, como le llaman ellos, ¿cierto? Lamentablemente lo sacan de contexto, pero estos movimientos o práctica no es bíblico. Así que ahora le doy la oportunidad a mi hermano Miguel. Amén, hermano Jonathan. Gracias por la oportunidad. Bueno, en síntesis, mi hermano presentó los textos que son sacados de contexto para justificar o avalar esta práctica. Amén. Como pudimos comprobar, estos textos no están hablando, digamos, de esta práctica. Son, cierto, hermano Jonathan, experiencias individuales. En ninguna hubo intervención humana,
Aquí nadie cayó de espaldas una y otra vez como lo acostumbramos a ver. Por otro lado, el desorden que provoca este fenómeno o manifestación. Número 3. ¿De dónde viene esta práctica? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo se originó? Sabemos que esta práctica no viene de la palabra. Amén. Claro, lo primero que podemos decirle, basándome en lo que mi hermano recién dijo, es que no viene de la palabra. ¿Ya? Si usted ve esta práctica en los versículos que citó mi hermano, lo invito a cambiar de lentes. ¿Tiene algún problema ahí? Porque los textos no están hablando de eso. Entonces, el origen de esta práctica no está en la Biblia. Amén, así es. ¿Ya? Esta práctica no viene de la palabra. No es algo que se practicó en el primer siglo, que practicaron los apóstoles, por ejemplo. Según algunos estudiosos del tema, este fenómeno aparece por primera vez en la renovación carismática de los años 60, dentro de la Iglesia Católica. Según, con la llegada del neopentecostalismo a la Iglesia evangélica a finales de los 80, esta extraña experiencia fue introducida en la Iglesia. Esta es la opinión, de algunos estudiosos del tema. Ahora, al estudiar a profundidad el tema, llegué a la conclusión de que este fenómeno es más antiguo y que no se originó en el contexto carismático de la Iglesia Católica. En el transcurso del tema surgieron varios nombres importantes asociados a esta práctica, aunque existen algunas diferencias de cómo se practica hoy en día. Dado el hecho de que la información acerca del origen de esta práctica es ambigua, no podemos hablar del año exacto en el que aparece ni de la primera persona que la llevó a cabo. Sin embargo, podemos entregar algunos datos relevantes. Yo creo que lo más importante es entender que no tiene su origen en la Biblia. En la Biblia no se originó esta práctica. Amén. Ya, voy a reiterar lo que dije, hermano, porque es importante. Dado el hecho de que la información acerca del origen de esta práctica es ambigua, no podemos hablar del año exacto en el que aparece ni de la primera persona que la llevó a cabo. Sin embargo, podemos entregar algunos datos relevantes. Escúcheme bien. Los escritores que defienden esta experiencia como cristiana, escritores, predicadores, etc., ya, porque también reconocemos de que un sector de gente defiende esta práctica, ¿cierto?, como cristiana. Amén, hermano Jonathan. Amén, así es. ¿Ya? Los escritores, predicadores que defienden esta experiencia ya como cristiana, lo hacen citando algunos casos en donde esta práctica se llevó a cabo por personalidades de renombre en el cristianismo. Quizá el caso más citado es el de Juan o John Wesley, el fundador del metodismo, en cuyo diario dice que durante su predicación ciertas gentes cayeron al suelo y allí lanzaron quejidos. Lo estoy citando textualmente. Algunas experiencias parecidas ocurrieron durante la predicación de George Whitefield y el metodista Pedro Cartwright. En el movimiento pentecostal temprano en los Estados Unidos de América, a finales del siglo XIX, se asocia el fenómeno a la persona de María Woodworth Etter, aunque sus primeras experiencias ocurrieron antes de que ella se uniera al pentecostalismo. Se describe una experiencia en el estado de Indiana en un periódico.
El periódico decía o dice esto: docenas de personas estaban acostados en el suelo, pálidos e inconscientes, rígidos y aparentemente sin vida. También se reclama que los primeros en caer eran los incrédulos y mofadores, y que en una ocasión se cayeron cientos de personas. Recuerde bien esto: en el movimiento pentecostal temprano en los Estados Unidos de América, a finales del siglo XIX, se asocia el fenómeno a la persona de María Woodworth Etter. Ahora, ¿quién fue esta mujer? Esta mujer vive entre los años 1844 y 1924. Fue una evangelista sanadora estadounidense. Su estilo de ministerio fue un modelo para el pentecostalismo. Así por lo menos dice su biografía oficial. Amén. ¿Ya? Hablando de su ministerio, comenzó a orar por los enfermos en el año 1885, creyendo que aquellos que tuvieran suficiente fe serían sanados. Sus reuniones también se hicieron conocidas por las personas que caían al suelo en estado de trance. Estas personas luego reportarían profundas experiencias espirituales mientras se encontraban en tal estado. Mientras predicaba en todo el país, su reputación creció, lo que la llevó a comprar una carpa de 8,000 asientos para llevar a cabo sus servicios. En el año 1912 se unió al joven movimiento pentecostal y predicó ampliamente en círculos pentecostales hasta su muerte, ayudando a fundar las Asambleas de Dios en el año 1914. Otro dato relevante: el movimiento pentecostal actual asocia esta manifestación a líderes como Kathryn Kuhlman, Kenneth Hagin, Carlos y Frances Hunter y Benny Hinn, el hombre, ¿cierto?, que figuraba en el video. Amén. Quizá Kathryn Kuhlman, es la que más fomentó este fenómeno, debido a que sus reuniones fueron caracterizadas por este fenómeno. En las campañas de la famosa evangelista Kathryn Kuhlman, por cierto, muy usada por Dios en su tiempo. No estamos negando todo el ministerio de esta mujer, por así decirlo. Amén, hermano Jonathan, que eso quede claro. Este fenómeno ocurría con bastante frecuencia. Según ella, llegaba a tumbar a una persona 3 o 4 veces en un mismo tiempo, similar a lo que hace Benny Hinn, lo cual no tiene ninguna explicación escritural, ¿cierto?, ni racional. Amén. Ahora, hablando del siglo XXI, hizo propio este movimiento el pseudo pastor y evangelista Benny Hinn, quien por medio del canal Enlace y otros medios hizo de las caídas un show o espectáculo. Amén. En los videos que circulan en la internet, vemos que a una persona la empuja con la mano y luego esta cae. Después con su chaqueta la golpea y vuelve a caer. Después le sopla la frente y una vez más cae. En una oportunidad hasta golpeó a una persona con el micrófono en la cabeza con la intención de que cayera, según él, bajo el poder del Señor, lo que se convierte en todo un show o espectáculo. En el canal Enlace es donde más se llevó a cabo esta práctica, o es el canal que hizo conocida digo, esta práctica. Práctica que siguen al pie de la letra sus discípulos, que son en primer lugar Guillermo Maldonado y Cash Luna. También hay otros. Muchos pastores han traído este movimiento a sus iglesias, pero a decir verdad no es más que una copia barata de lo que hacen estos hombres.
recuerda algo, aquello no te convierte en un ministro más espiritual. Es como esa gente que anda preguntando por el chofar. Amén. El chofar no tiene ningún poder espiritual, lo explicamos en una oportunidad en este mismo programa. Amén. Aquello no te convierte en un ministro más espiritual, pero sí más actualizado. Porque ¿cuál es la idea? Hoy día la idea es actualizarse. Pero la palabra de Dios no cambia ni se sujeta a los tiempos. Ya es importante entender eso. La información acerca del origen de esta práctica es ambigua. Ya no es exacta, no es precisa. Por lo tanto, no podemos decirte con exactitud, o no te podemos hablar con exactitud del año en el que se inicia, ni de la primera persona que llevó a cabo esta práctica. Pero sí pudimos compartirte algunos datos relevantes, hermano Jonathan. Amén. Pero lo más importante es entender y aceptar que esta práctica, o lo que estamos viendo, no tiene su origen en la Biblia. No lo tiene, hermano. No lo tiene. Alguien de repente dice, ocurre que la presencia de Dios es tan fuerte que la persona, como es un ser humano, no puede resistir esa presencia. Esa es una explicación, ¿cierto?, que se da. Es una explicación, a la verdad, ambigua, ya abstracta. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Escúcheme bien. ¿Ah? El Espíritu Santo vive en la iglesia. Y esto no es un símbolo por si acaso. ¿Ah? Esto es algo literal. Amén. Que seamos templo, claro, es un símbolo. Literalmente no somos un templo. El Espíritu Santo vive en la iglesia. El Espíritu Santo vive en mí, vive en el hermano. Si usted es parte de la iglesia de Cristo, independiente de la denominación, el Espíritu Santo vive en usted. El Espíritu Santo, hermano Jonathan, vive en nosotros las 24 horas del día y los 365 días del año. Amén. Si esto fuese así, hermano, si la presencia de Dios, entre comillas, fuese tan fuerte que no la pudiéramos soportar, bueno, el Espíritu Santo está en mí, entonces tendría que caerme a cada rato, a cada momento tendría que caerme. Amén, así es. Usted se da cuenta de que no, o sea, ¿cuál es el nivel de coherencia en esto? Ah, no, lo que pasa es que el otro tiene la unción más fuerte, tiene la unción más grande, Ay, santo. el otro tiene más unción, ese es el tema. ¿De dónde sacó eso usted? Claro. ¿De dónde estamos sacando eso? Así es. No, lo que pasa es que él recibió la doble porción del Espíritu. Hermano, la Biblia no habla de la doble porción del Espíritu en ese contexto. Sí lo habla, hablando, ¿cierto?, de Elías y Eliseo, pero es una cuestión diferente. ¿Y por qué ocurre esto? Permítame, hermano Jonathan, explayarme un poquito. ¿Por qué ocurre esto? Porque no se estudia la Biblia. Amén. No se estudia la Biblia. Hoy día todo el mundo quiere ser espiritual. Así es. Ese es el tema. Hoy día la gente quiere hablar en lenguas, la gente quiere profetizar, la gente quiere tener visiones, sueños proféticos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día no basta la palabra del Señor. Si la palabra de Dios no me es suficiente, estoy en serios problemas. Claro. Amén. Santo eres Jesús. Hermano, la Biblia dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, Marcos 16:15. ¿Qué te parece si vamos a predicar? No sé, tengo que preguntarle al Señor. Bueno, ¿qué pasa con lo que dice la Biblia? Aleluya. Ese es el problema. Amén. Por otro lado, hermano Jonathan, hay gente que pretende o quiere actualizarse. Así es. Claro. Pero recuerde que esta práctica, quizá en Chile, en nuestro país, o en Latinoamérica, ya nuestro continente, es nueva. Así es. Pero no es tan nueva en profundidad. ¿Lo logra notar? Hermano Jonathan, le cedo la oportunidad para que continúe con el punto número 4. Amén. Bien, continuamos.
Vamos al punto 4, objeciones al respecto. Primer punto. Esta práctica no se lleva a cabo ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. En especial, ningún apóstol o ministro del Señor Jesús llevó a cabo esta práctica por imposición de manos u otro medio. Una cosa es que Dios sea multifacético en su forma de operar, pero otra forma muy distinta es abusar de ello, estableciendo cosas que jamás ocurrieron en la Biblia. Claramente, la Biblia nos enseña que ningún apóstol, ningún profeta, ni el mismo Señor Jesucristo llevó a cabo esta práctica. No hay ningún sustento bíblico, ya se lo leímos los versículos, esas experiencias fueron individualmente, ¿cierto? Y claramente ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento hay algo que pueda decir que es bíblico dicha práctica del tema que estamos exponiendo. Bien, continuamos. El hecho de que algunas personas en la Biblia fueran derribadas producto de ser impactadas ante una experiencia total solemne no da lugar a creer una doctrina de ello o una práctica. En algunas iglesias se está preparando a la gente para como si se tratara de una doctrina bíblica. Es más, todos los días viven experiencias donde caen al suelo de forma espontánea bajo el supuesto poder del Espíritu Santo, pero la Biblia jamás enseña eso. Caer de espalda no es consecuencia de haber recibido el Espíritu Santo o haber sido bautizado en el Espíritu. En Hechos capítulo 19, verso 6 dice: después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Escuche bien, se lo voy a leer de nuevo. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu, escuche bien, descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Aquí claramente, a la luz de la Escritura, dice que Pablo les impuso las manos y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Nunca hubo como caerse de espalda u otras cosas. Continuamos. Hechos capítulo 8, verso 17. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén. Ningún creyente, escucha bien, cayó de espaldas al recibir el Espíritu Santo o ser bautizado en el Espíritu Santo. Ninguno cayó de espalda al recibir o ser bautizado en el Espíritu Santo. No hay ningún sustento bíblico sobre esta práctica o movimiento de lo que nosotros le estamos exponiendo. Bien, no es una nueva revelación. No puede haber nuevas revelaciones, ya que el canon del Nuevo Testamento está cerrado. Amén. Ya podemos decir que no hay más revelación para que esta gente, ya estos falsos profetas, falsos maestros y falsos pastores, hagan esta práctica o digan que algo bíblico, porque no lo es algo antibíblico. Que les quede claro a ustedes, amados hermanos, iglesia de Dios. Si usted está viendo esta práctica o movimiento en su congregación, ya le puedo decir que eso no es de Dios. Es algo, por decirlo así, satánico o emoción. Bien, continuamos. No es una experiencia transformadora. Algunos dicen,
Hermano, cuando yo tuve la experiencia espiritual de caer al suelo bajo el poder, fui transformado. Pero está comprobado por el testimonio de muchos que aquellos que caen al suelo se levantan tal cual y siguen siendo los mismos. Una experiencia de carácter emocional no puede transformar a nadie. Se necesita una verdadera experiencia con el Espíritu Amén. Santo para que aquella ocurra. Uno de los grandes errores que cometen muchos es colocar su experiencia por sobre la Biblia. Muchos dicen, yo lo viví y usted no sabe cómo fue esa experiencia, pero si en la Biblia no está esa experiencia, hayas vivido lo que hayas vivido, no debe por qué ser creíble como una experiencia divina. Mucha gente, sobre todo Amén. jóvenes como adultos, que llevan poco tiempo Amén. en los caminos del Señor Jesucristo, dicen, yo tuve esta experiencia y tú no la has vivido. ¿Cómo puedes decir que no es bíblico? Entonces esa gente se justifica con esa experiencia y pasa por sobre la Biblia. ¿Me entiendes? Entonces, claramente, porque he escuchado muchas veces decir, hermano, yo oro al Señor y Dios me dice que tengo que hacer esto. Pero dime dónde dice eso en la Biblia, por decirlo así. O una señal divina. Como decía en delante mi hermano Miguel, que hay que orar al Señor para salir a predicar. Pero él mismo usa un texto que ir a predicar a toda criatura y a ser discípulo. Entonces, claramente la misma Biblia, Dios mismo a través de su escritura nos manda a predicar. Porque mucha gente espera una señal divina, ¿ya?, para salir a predicar o hacer otras cosas que no van conforme a las escrituras. Amén. Mi hermano Miguel tiene la oportunidad. Amén. Esas serían entonces las objeciones, ya argumentos, ¿cierto?, en contra al respecto. Hay otros más, pero en esta oportunidad, ¿cierto?, quisimos hacer uso de los principales o fundamentales. Hay algunas preguntas en los comentarios, preguntas que responderemos a la brevedad. Número 5. Si no es el poder de Dios que tumba a las personas al piso, entonces, ¿qué es? También están haciendo esa pregunta. Claro. Si no es el poder de Dios, ya. Hay otros que dicen, no, es que no se trata de una manifestación, no se trata del poder de Dios, es que la persona no resiste el poder de Dios. Bueno, al final es lo mismo, se está diciendo lo mismo. Amén. ¿O no, hermano Jonathan? Amén. Claro, se está diciendo lo mismo, pero con diferentes palabras. Amén, así es. Claro. Claro, o sea, no es el poder de Dios, es que la persona no resiste el poder de Dios. Claro. Si no es el poder de Dios que tumba a las personas al piso, entonces, ¿qué es? Recuerde que esto generalmente se toca desde el punto de vista del poder de Dios, es decir, el Señor te está tocando. Claro, el Señor te está tocando. Por otro lado, como dicen otros, ¿cierto? Como no puedes resistir la presencia, bueno, caes de espaldas. En algunos casos, respondiendo, es muy evidente la participación del predicador. Me refiero a que éste empuja a las personas al piso y éstas caen. ¿Es así o no? Hermano Jonathan. Amén, así es. Amigo televidente o amiga televidente, ¿es así? En algunos casos es muy evidente la participación del predicador. Este prácticamente empuja a la gente. Y claro, si te empujan y no te encuentran, digamos, bien parado, claro, te vas a caer. Ahora, en otros casos, el predicador solo impone las manos o sopla sobre la frente de las personas
y estas caen. San Juan capítulo 20, versículo 21. Jesús hizo o realizó, digamos, ese acto. Allí donde dice que sopló sobre los discípulos, les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero en ese momento Jesús no instituyó, digamos, una práctica para la iglesia. Se trataba de un símbolo de lo que iba a ocurrir en el día de Pentecostés. Ya a todo esto hay un hermano que preguntó por el tiempo en el que nace la iglesia. Bueno, es una cuestión, digamos, mínima. La iglesia, se considera que la iglesia nace en el día ya de Pentecostés. Esto es en el año 33 después de Cristo. Entonces, volviendo a la génesis del cuento, hay gente que piensa que Jesús, hermano Jonathan, en ese momento instituyó ya o estableció una práctica divina. Amén. Así que, ¿Ya? Si hubiese sido así, los apóstoles hubiesen sido los primeros en hacerlo, justamente. Amén. La pregunta es: ¿por qué no lo hicieron? ¿Usted se ha preguntado eso? Por eso tocábamos el texto, ¿cierto?, de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Queridos amigos, ya, o amados, como dice la Reina Valera del 60. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, dice la Reina Valera del 60, han salido por el mundo. Existen varias respuestas, ¿ya? Esa es o posibles respuestas. Pero ninguna bíblica, que se entienda así, o sea, la Biblia no lo ordena, no lo demanda, no aparece en la Biblia. Amén, así es. ¿Ya? No existe sustento bíblico. Número 1, el poder de la sugestión o manipulación. Esto lo hemos visto. El poder de la sugestión es real. ¿Me escuchó bien? El poder de la sugestión es real. Documentales como Milagros para la Venta, usted lo puede buscar, han demostrado que el poder de la sugestión se puede utilizar para hacer que completos extraños hagan lo que se les sugiere u ordena. Esto no es nuevo para quienes tienen una comprensión de la psicología y las ciencias sociales. Pero muchos cristianos todavía no son conscientes de que muchos líderes carismáticos son expertos en manipulación, son manipuladores. Largos periodos de música sensual o sensacional y relajante. Innumerables estallidos de decir: Jesús está aquí, Él te va a tocar. Sentirás algo que nunca antes habías sentido, solo recíbelo. Y tú te logras conectar con eso. ¿Sabes cuál es el resultado? Hace que la gente se ponga predispuesta. Entonces están maduros para la cosecha. Ay, santo Jesús. La sugestión Amén. es real, al igual que la hipnosis. Amén, así es. La sugestión es real. 2. Hay personas que anhelan ser tocadas por el predicador para caer al piso. Entonces, cuando éste las toca o les sopla la frente, estas caen producto de su deseo personal. Tienen el deseo. Y el deseo, hermano, es una cuestión que a uno lo mueve a hacer algo. Así es. 3. Hay otros que simplemente caen al piso producto de la emoción que sienten en el momento o para saber qué se siente ya que vieron a su amigo caer. Amén, así es. Y 4. Es una manifestación demoníaca. Cuidado. Cuidado con esto. Quiero aclarar lo siguiente. En muchos casos, las caídas, ¿cierto?, en el espíritu resultan en un comportamiento anormal, similar a los relatos bíblicos de alguien
que está experimentando una posesión demoníaca. Esta no es una declaración general, lo aclaro, esta no es una declaración general para decir que todas las prácticas de caer en el espíritu de hoy son demoníacas, ya no. En su gran mayoría son emocionales, Amén, así es. ya. Pero es decir que cuando los otros puntos, los que recién cité, no están en juego, puedes apostar todo, que no es un comportamiento carismático inocente. En el mejor de los casos, las personas bien intencionadas buscan un encuentro con Dios del modo equivocado a través de los medios equivocados y lamentablemente terminan confundidas y decepcionadas. En el peor de los casos, las personas desesperadas y los apóstatas están siendo vencidos por la hipnosis, el poder de la sugestión, las fuerzas demoníacas o un espíritu falso que ellos creen que es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo imperativo aquí? Lo imperativo, hermano, es la doctrina, no la manifestación, discúlpeme. Es la doctrina. Amén, así es. Eso es lo imperativo. Gloria a Dios para siempre. Es la doctrina. Es lamentable de repente visitar una determinada iglesia, ya, sentarse como todos, escuchar 5 minutos de palabra y luego viene la manifestación, 2 horas, hasta 3 horas de manifestación. El hermano está en contra de la manifestación. Si usted dice eso, simplemente no se está dando cuenta o no está muy atento. No estamos en contra, estamos analizando. Amén. Si, recuerde, y estamos analizando esto a través de la Biblia, si lo que estamos viendo es bíblico o no. Si no es bíblico, examinadlo todo, dice la Biblia. Retener lo bueno, desechar lo malo. Hermano, lo que estamos citando lo dice la Biblia. Usted tiene una Biblia en la casa. Seguramente tiene una Biblia de estudio. No sé, Vida Plena, Plenitud, Textual, Thompson, la Biblia de MacArthur, de Spurgeon, etc. Entonces, es lamentable, hermano. Así es, bendito Dios. ¿Y cuáles son los textos, hermano Jonathan, que muchas veces se usan para fomentar esta cuestión? Amén. Bueno, el apóstol Pablo dijo que la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Y qué es lo que logran entender o entienden? Entienden que Pablo está diciendo esto: hermanos, no estudien tanto la Biblia o no estudien teología, etcétera, etcétera. Vivan de experiencias espirituales. Ay, Santo Jesús. Y obviamente hay otros textos más, pero diría que ese es el caballito de batalla o el texto principal. La verdad es que Pablo no está diciendo eso. Cuando Pablo habla de la letra, se está refiriendo a la ley de Moisés, Amén. La cual mataba o condenaba al hombre por incumplirla. Bueno, este no podía cumplirla de partida. Ya, pero no está hablando de estudiar la Biblia, es imposible. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. Si Jesús está diciendo que su palabra es espíritu y vida, ¿cómo te va a matar espiritualmente la palabra que estudias? Amén, así es. Hermano Jonathan, es incongruente, es contradictorio, y en Dios no hay contradicciones. Amén, así es. Entonces es lamentable, a eso nos estamos refiriendo. Yo creo que Dios puede obrar un milagro. Yo creo que Dios puede sanar. Yo creo que Dios puede transformar, etcétera, etcétera. Pero el centro del servicio no debe ser el pastor, entre comillas, el profeta o una manifestación. El centro debe ser la palabra. Si esto no es el centro, lo demás sobra, hermano. Discúlpeme que se lo diga de esta manera. Lo demás sobra. Claro. Gloria a Dios. Amén, así es. Lo imperativo, lo que debe predominar, debe ser la Biblia. Amén, así es. Claro. Y lamentablemente, los predicadores, en su gran mayoría, no se preparan.
5 minutos o 10 minutos antes de pasar al púlpito o pararse detrás del púlpito, hacen esto. Bueno, donde el Señor me dé, así lo dice, no lo he escuchado. Abren la Biblia en cualquier parte y... Claro. Entonces nos damos cuenta de que la razón por la cual no existe, ¿cierto? O el origen del por qué, hermano Jonathan, no existe una predicación bíblica congruente, expositiva, ya, es porque no existe preparación. Así es. Claro. Y pastor, si en tu iglesia no existe, digamos, lo que estamos citando es porque tú no te estás preparando. Claro. Amén. Claro. No puede ser. El centro debe ser la Biblia. El hermano está diciendo de que hay que predicar 2 horas, 3 horas. No, no te estamos diciendo eso, hermano. No, no se trata de eso. Pero la palabra debe ser el centro. Amén, así es. La palabra debe ser imperativa. Debe predominar en la congregación. Debemos regirnos por ella. No puede ser, hermano, que el mensaje dure 5 minutos, 10 minutos o 15 minutos como máximo y luego, como dijo alguien por ahí, hay chipe libre. Bueno, total, el Señor está aquí, manifiéstense como quieran. No, hermano, no se trata de eso. Eso termina en desorden. Así es. Eso termina en desorden. En desorden. Claro. Reitero, Dios puede sanar, Dios puede hacer un milagro, Dios puede hacer muchas cosas. Pero ¿sabes cuándo Dios va a hacer eso? Cuando Él quiera, no cuando tú quieras. Claro, hermano Jonathan. Así que nos vamos a proponer un sábado de milagros. Porque Dios ese sábado tiene que hacer milagros. Santo eres Jesús. Recuerda que cuando tú tratas con Dios, estás tratando con tu Creador. Amén. Estás tratando con uno que es mucho, pero mucho mayor que tú y que cualquier ser de esta tierra. Claro, Dios es el Señor, yo soy el esclavo. No es al revés, no es al revés. Hermano Jonathan. Amén. Bueno, vamos al punto 6, ya casi finalizando este tema que estamos exponiendo a la luz de la Escritura. Dice: caídas intencionales en señales de humillación y reverencia en la Biblia. En Génesis capítulo 17, verso 3, dice: Abraham cayó sobre su rostro cuando Dios se le apareció para revalidar su pacto con él. Levítico capítulo 9 del verso 23 al 24 dice: Moisés, Aarón y el pueblo cayeron sobre sus rostros cuando la gloria de Jehová apareció a vista de todo el pueblo. Josué capítulo 5 verso 14 dice: Josué se postró sobre su rostro y adoró cuando tuvo un encuentro en las afueras de Jericó con el príncipe del ejército del Señor. Jueces capítulo 13 verso 20 dice: Manoah y su mujer se postraron en tierra sobre su rostro ante el ángel de Jehová. Primera de Reyes capítulo 18 verso 38 al 39. Elías y el pueblo cayeron sobre su rostro cuando el fuego del Señor cayó sobre el rostro, sobre el altar, construido sobre el monte Carmelo. Amén. En Segunda de Crónicas capítulo 7 verso 3, los hijos de Israel cayeron en tierra sobre su rostro y adoraron. En Ezequiel capítulo 1 verso 28, Ezequiel testifica: caí sobre mi rostro cuando vio la visión
de la semejanza de la gloria de Dios. Mateo capítulo 17, verso 6. Pedro, Juan y Jacobo en el monte cayeron sobre su rostro cuando vieron al Cristo transfigurado hablando con Moisés y Elías. Amén. Aquí, bueno, citamos estos textos bíblicos que son varios. Caídas intencionales en señales de humillación y reverencia delante de Dios. Y para finalizar, una conclusión. En la Escritura no encontramos descripciones ni mandatos de caerse o ser tumbados por el Espíritu. Así que si estás entre las personas que practican esto o creen que estas cosas son así, te exhorto a evaluarlas bíblicamente. No te dejes influenciar por ideas o prácticas que no tienen sustento bíblico. Todo lo que creemos y practicamos debe estar sustentado por lo que la Biblia nos enseña, no por las experiencias o prácticas de los hombres. El Espíritu Santo sigue obrando y haciendo milagros en medio de su pueblo. Esto no se trata de cuestionar el poder o limitar la capacidad que tiene el Espíritu para hacer cosas sobrenaturales. Claro, Él puede tumbar a todos los hombres, pero ese no es su interés. Tumbar no se ajusta con la obra del Espíritu para los creyentes. Tampoco corresponde con sus formas para santificarlo. Caerse en el piso no está en armonía con la función ni con la meta, mucho menos con todos los métodos del Espíritu Santo. Bien, concluyendo, ¿cierto? Ya finalizando el tema, podemos ver que en esta conclusión, ¿cierto? Que hemos leído, nosotros creemos, ambos creemos que el Espíritu Santo sigue obrando, haciendo milagros, pero obviamente que nosotros no creemos en el desorden, en estas prácticas que son antibíblicas, y nosotros todo lo que hemos hablado y expuesto es a la luz de la Escritura. No es porque uno tenga el pensamiento o esté en contra de estas personas, no. Lamentablemente nosotros podemos decir que estas prácticas son antibíblicas. Lamentablemente que se llevó a cabo, ya cierto, ha llegado a muchos países, congregaciones y lamentablemente, entre comillas, pastores o líderes, como algunos le llaman, están haciendo estas prácticas. Y es una pena que hoy en día vemos estos movimientos, ¿cierto? El Espíritu Santo puede hacer muchas cosas, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo lo que quiere hacer en el ser humano no es tumbar, no es caerse de espalda. Amén. No es que uno empieza como a moverse en el suelo cuando uno cae de espalda. Una especie de convulsión. En convulsión, claro. Solamente Dios quiere transformar al ser humano, al hombre y a la mujer. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de nosotros. Sí, Dios es soberano, eso también es bíblico. Pero Dios quiere eso, transformar al ser humano, que tenga vida eterna. Eso es lo que, no otras prácticas que no sean bíblicas. Así que hasta aquí dejaríamos el tema, finalizando ya. Que Dios les bendiga. Vamos a ir a... ¿Hay algunas preguntas, hermano? ¿Sí? Amén. Entonces, ¿es bíblico caer de espaldas por imposición de manos u otros medios? No. ¿Ya? Respondemos con creces ya la pregunta.
recuerde, no es bíblico. Como le digo, en el mejor de los casos, la gente está buscando, ¿cierto?, que la iglesia tenga un encuentro con el Señor, ¿ya? O sea, podemos decir de que existen buenas intenciones, en el mejor de los casos, ¿ah? Ahora, cuidado, eso no justifica lo que se está haciendo, ¿ya? Ahora, en el peor de los casos, existe de por medio una influencia demoníaca, ¿ya? Hay demonios operando o trabajando en esto. Quisiera puntualizar lo que recién dijo mi hermano. El Espíritu Santo tiene como meta u objetivo transformar al hombre. Mi hermano lo decía en la conclusión. ¿Puede tumbarnos a todos? Claro que sí. Pero ¿cuál sería el fin? ¿Cuál sería el fin? Recuerde que en algunos lugares esta práctica es habitual. Así es. Es decir, es una costumbre, ¿ya? Es una práctica, digamos, inherente a la iglesia. Lo reitero, es bíblico caer de espaldas por imposición de manos u otros medios. No es bíblico. Presentamos los textos en sus debidos contextos, ¿ya? Obviamente estamos abiertos, ¿ya?, al diálogo, estamos abiertos a escuchar. Lo dije en un principio, deje su pregunta o algunas preguntas en los comentarios de la página del canal o en mi Facebook. Mi Facebook es Miguel Vega López. Ese número, hermano, el que figura en la pantalla es suyo. Sí, WhatsApp. Es el número, digamos, personal de WhatsApp del hermano Jonathan. Puede también enviar alguna pregunta a ese número. Ahora, si usted quiere el estudio, puede contactarse conmigo. Yo se lo puedo hacer llegar en formato Word o PDF, ¿ya? Así que se trata de eso, se trata, digamos, de hablar. Ya se trata de hablar, no estamos sentados en este lugar para condenar a ninguna persona. Creo que estamos haciendo un llamado. Amén. Un llamado. Un llamado a salir de esto. Así es. Ya. Recuerde, o sea, lo dijimos, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. El llamado es a probar, examinar o analizar, ¿cierto?, lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando a la luz de la palabra. Lo importante, recuerda siempre esto, lo importante es lo que la Biblia dice. Más allá de lo que yo puedo decir como hombre, el hermano puede decir como hombre, las opiniones pueden ser escuchadas. Pero ahora, que se transformen en una doctrina y en una práctica, no. Ahí es donde se genera el problema. Una opinión es una opinión. ¿Ah? Claro. Amén. Es la visión, cierto, personal de cada persona. Pero recuerde que la Biblia, como la frase que le citaba de John Wycliffe, nos exhorta o nos invita a que nuestra opinión esté fundamentada en la palabra. Porque eso es lo que tiene valor, hermano. Así es. Más allá de la perfecta oratoria que alguien pueda tener, es la palabra la que tiene valor. Yo sé que es imposible que hayan podido, ¿cómo les podría decir?, recepcionar ya o guardar cierto este tema en su mente y corazón.
Pero bueno, va a quedar cierto en el canal, también lo estoy compartiendo, así que lo pueden ver cuantas veces estimen conveniente. Amén. Pero recuerde, también estamos facilitando el estudio, ya también estamos facilitando el estudio. Dios me ha dado la oportunidad de redactar. Este estudio está redactado por mi persona. Amén. Bueno, invité o le propuse este proyecto al hermano Jonathan. Él de buena fe lo aceptó. Durante algunas semanas estudiamos el tema en conjunto y comunión, porque no se trata de sentarse aquí e improvisar, ya, porque mucha gente improvisa. Nosotros no estamos improvisando. Amén. Yo quiero que usted entienda eso. No estamos improvisando. No es que llegamos a este lugar y se nos ocurrió hablar de este tema. No, fue algo que preparamos, ¿cierto? Durante, yo diría, 3 semanas. Bueno, amén. 3 semanas, hablemos de un mes. Estuvimos tratando este tema, viendo los pros, los contras. Claro, hay que ver todo. Amén. Hay que ver todo. Yo le dije al hermano, mira hermano, estos son los textos que se citan ya para avalar o justificar esta práctica, pero están citados fuera de contexto. Así que yo una vez más le doy gracias al hermano Jonathan aquí presente. Bueno, él me lo dijo un día, la finalidad del programa es compartir la poderosa palabra del Eterno. Amén. Creo que el objetivo, hermano, se está cumpliendo. Amén. Bueno, que Dios bendiga, ¿cierto?, los dichos de nuestro hermano Miguel Vega López, ¿cierto? Y también decirle a los hermanos que nos están viendo, a los televidentes, ¿cierto?, que estudien, escudriñen la palabra. Hermano, nosotros no somos perfectos, nos podemos equivocar también, pero mediante uno va escudriñando y estudiando teología, que a muchos no les gusta. Y puedo ser sincero con ustedes, yo era un enemigo de la teología, pero gracias a Dios estaba estudiando, analizando varios temas bíblicos que estaba errado yo mismo, mi persona. Así que a la luz de la Escritura he salido de ese error. Y es bueno porque muchas veces escuchaba ese texto que el hermano Miguel dijo, que la letra mata, que el apóstol Pablo, y siempre lo he escuchado y hasta el día de hoy lo sigo escuchando. Pero es bueno escudriñar la Escritura, estudiar, analizarla a fondo, saber, conocer a este Dios maravilloso, los atributos, porque muchas veces vamos a la iglesia y nos quedamos con la predicación, que muchas veces dura 15 a 20 minutos, pero un mensaje positivo como lo hemos realizado por la gracia y misericordia de Dios en este día. Y como él decía, los juntamos, los preparamos, no es llegar y exponer un tema de la noche a la mañana, o prepararse de un día para otro. Ya hermanos, juntamos el día hasta, no, y después el otro día no. Fue casi un mes, como él decía, y acá, gracias a Dios, nos ayudó para poder exponer este tema y más que nada sacar a la gente del error. No es para condenar o juzgar, como él decía tampoco, y más que nada para que se acerquen a la verdad bíblica, nada más que eso. Así que vamos a ir a una alabanza y Amén. estaríamos de vuelta. Que Dios les bendiga. Vamos a una alabanza. Yo me arrodillo para conversar con Él, porque solamente Él es quien entiende mi clamor. Y mis palabras tal vez no sean tan bonitas, pero siento sus caricias y Él me oye con amor. Entre los dos no hay puentes, no hay distancias,
En él toda mi esperanza me lleva al trono del oh sí. Y mi vivir, lejos de vicios y pecados, trae este Dios inmaculado a morar dentro de mí. Arrodillado a los pies de mi Jesús, yo tengo luz, alcanzo luz. Arrodillado a los pies del Rey de Reyes, yo venceré, venceré. Infinito ya no es intransitable, universo inexplorable, son pequeños para mi Dios. Y siendo así, mi oración llega a su trono, la respuesta es un sueño, duermo bien en los brazos de él. Toda mi alma se deleita saciada, porque sin hora marcada Jesús me habla y soy feliz al lado de él. Soy curado, soy lavado, quedo tan maravillado sin deseos de salir. Arrodillado a los pies de mi Jesús, yo tengo luz, alcanzo luz. Arrodillado a los pies del Rey de Reyes, yo venceré, venceré. Arrodillado a los pies de mi Jesús, yo tengo luz, alcanzo luz. Arrodillado a los pies del Rey de Reyes, yo venceré, venceré. Bueno, el programa ya con la ayuda de Dios, ¿cierto? Le voy a dar la oportunidad a mi hermano Miguel para que él envíe saludos. Amén. Amén, hermano Jonathan. Tengo algunos saludos aquí. Le envío un saludo afectuoso a la comunidad teológica evangélica de Chile, al Instituto Bíblico de Expositores, al Instituto Bíblico El Shaddai, al Seminario Reformado Latinoamericano, a la Iglesia Bautista Reformada de Coronel, a los jóvenes en acción de Santiago de Chile, al pastor Marcial Proboste de Temuco, Chile, a la evangelista Samir Flores de Nicaragua, a la hermana Gabriela Gómez González de Venezuela, al hermano Alberto Alfaro de El Salvador, a la hermana María Cassiani de Cartagena, Colombia, al hermano Elías Champi del Perú, a la evangelista Gloria Martínez de Santo Domingo, República Dominicana, a la Unión Cristiana Apostólica de Chile, de la comuna de Lota, al Ministerio Queruchá o Santidad de Guayaquil, Ecuador, al Ministerio Evangelístico Kairos de Yumbel y al Ministerio Unidos por la Cruz de Rosario, Argentina,
Esos serían mis saludos. Gracias por el apoyo y la sintonía. Amén. Bien, también envío saludos a todas las personas que lo vieron de este canal y a través de la página oficial del canal. A todas aquellas personas, ¿cierto? Dios les bendiga de gran manera. También envío saludos a mi familia en general. Así que Amén. lo estaríamos despidiendo en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Estar aquí esa iglesia, estar en este lugar esa iglesia.